Listo, entonces ahora el doctor Pérez nos va a hablar de manejo de catarata traumática en niños. Bueno, pues vamos a seguir todavía con el manejo de la catarata en los niños. Y bueno, les vengo a hablar de un tema también que es que tiene su dosis de controversia también, que es el manejo de la catarata traumática. Entonces, bueno, como sabemos, el trauma ocular pues causa un gran número de lesiones por año a nivel mundial. Y en los niños pues es muy común, y yo a veces digo que ahí en el Hospital General donde yo trabajo, a veces parece uno que trabaja en un hospital de guerra porque llegan los pacientes con trauma, tanto niños como adultos, pero sobre todo los niños, con lesiones muy aparatosas y a veces en los niños difíciles de explicar, ¿no? Cómo le pasó. Y en un niño pues es más difícil que te diga qué pasó, pero bueno, ves desde heridas por lápiz, que son muy comunes, hasta heridas porque el gallo le picó el ojo, ¿no? Entonces tenemos una incidencia muy alta de heridas en la infancia. Entonces esto trae un gran problema porque no es solamente la herida que se presenta a una edad pediátrica, que deja un ojo con una discapacidad que va a generar un problema de ambliopía generalmente profundo, sino que también nos enfrentamos con un sistema inmunológico de los niños que es hiperreactor. Si vemos que es hiperreactor en los pacientes que operamos de catarata congénita, vemos como los pacientes con heridas corneoesclerales que involucran el cuerpo ciliar muy frecuentemente se van a tisis bulbi, ¿no? Con una mayor frecuencia que en el paciente adulto, a pesar de lo que hagamos. Entonces, son casos que a veces son muy desalentadores. Bueno, de todos modos, estamos obligados a ver estos pacientes, a hacer un interrogatorio extenso de cuál fue el mecanismo del trauma, una exploración que siempre en estos casos está obligado a hacerla bajo sedación en el quirófano y de ayudarnos pues de los estudios que tengamos a la mano. Perdón que no veo yo aquí. La pantalla me... Bueno, a veces el diagnóstico obviamente es clínico, muy obvio. Sin embargo, habrá veces donde tengamos que recurrir a estudios auxiliares, sobre todo el ultrasonido, cuando tenemos duda cómo está el polo posterior, que es lo que más comúnmente hacemos. Inclusive en trauma ocular abierto podemos hacer una evaluación con un ultrasonido gentil transpalpebral para poder evaluar cómo está el polo posterior y decidir si el tratamiento quirúrgico va enfocado hacia nada más el segmento anterior o si ya necesitamos un tratamiento más profundo y bueno, lo demás que ya ustedes saben. Desde el punto de vista de clasificación, los traumas contusos nos van a dar problemas en el cristalino que habitualmente nos van a dar tiempo de dar un tratamiento adecuado y poder contemporizar el manejo de la catarata. Y el trauma abierto pues es una urgencia que vamos a tener que resolver en el momento. Esta es la clasificación que tenemos actualmente y dependiendo pues dónde entre nuestro paciente pues será el tratamiento. Sabemos que cuando tenemos este tipo de lesiones tenemos que hacer un abordaje primero de cerrar a nivel de limbo, probablemente después córnea, esclera, y ya después evaluar entonces el cristalino si es que necesita que actuemos en ese momento. Entonces, a nivel del cristalino podemos tener desde rupturas onulares únicamente, con luxación o subluxación del cristalino, desarrollo de catarata y de otras alteraciones a nivel del iris. Y el manejo inicial, como en todo paciente, deberá de ser, sobre todo en casos contusos, el uso de antibiótico tópico. Si es una herida abierta, tendremos que agregar como protocolo el uso de antibiótico sistémico, el uso de esteroides tópicos y sistémicos en estos casos, dependiendo también del tipo de trauma. Hay gente que no usa nada tópico si es un ojo abierto. En nuestro caso, sí utilizamos antibiótico siempre, aunque sea un ojo abierto, y antiinflamatorio dependiendo del estado del globo ocular. Uso de ciclopléjico, uso de hipotensores en casos de heridas contusas, de trauma contuso con aumento de la presión intraocular. Y el intervalo de tratamiento pues, puede variar desde horas hasta días dependiendo del mecanismo del trauma. Tratamiento quirúrgico en estos casos siempre debe de abordarse la cápsula anterior haciendo una tinción con azul, es muy útil. Se debe tratar de realizar una capsuloresis circular continua o si la cápsula anterior está comprometida, pues tratar de conservarla en la medida de lo posible, porque es lo que nos va a dar un soporte para poner un lente intraocular si es que así lo decidimos.
Hay que hacer una aspiración de la catarata que la mayor parte de las veces, dado la edad del paciente y el mecanismo que es traumático, van a ser unas masas fácilmente aspirables sin necesidad de otra cosa. Aunque si el tiempo es prolongado del trauma, las masas tienden a hacerse muy chiclosas y a veces cuesta mucho trabajo aspirarlas y a veces tenemos que recurrir al locutoma. Hay que hacer una mínima hidrodisección porque a veces no sabemos qué tan comprometida está la cápsula posterior y podemos ampliar una perforación a nivel de la cápsula posterior y poner la botella en una altura baja. El implante de lente intraocular podrá ser primario la mayor parte de las veces cuando estamos ante un trauma contuso, que ya tuvimos oportunidad de desinflamar el ojo y que que ya lo podemos programar con calma para poder hacer un tratamiento adecuado de la catarata y poner un lente intraocular. O podrá ser secundario si el paciente se tiene que resolver una herida abierta, suturar la córnea, aspirar las masas, dejar lo que se pueda de cápsula anterior, y si el ojo está muy inflamado, pues mejor ponemos el lente en un segundo tiempo, que es a veces la mayor parte de las veces lo que sucede. Sin embargo, si las condiciones son ideales, no quiere decir que no se pueda poner un lente intraocular en este tipo de pacientes, ¿no? Pero hay heridas que son demasiado extensas como para pensar que vas a poner un lente intraocular en ese momento y vas a comprometer más un ojo que de por sí se va a inflamar mucho. El tipo de lente que habitualmente ponemos pues es el mismo que ponemos en las pacientes con catarata congénita. Yo creo que estos son los lentes más nobles que tenemos ahorita a la fecha, y si tenemos una bolsa íntegra podemos poner este lente sin ningún problema, y si la bolsa está comprometida pero tenemos un soporte capsular adecuado, pues un lente de 3 piezas será el ideal, sin olvidar que a veces es mejor decir, mejor no le pongo nada y lo dejo áfaco y ya veremos qué pasa más adelante. En cuanto al poder del lente, a veces es un problema cuando decidimos en el momento que vamos a poner un lente intraocular, porque puede estar comprometida la córnea, puede estar comprometido todo el segmento anterior, que sea imposible hacer un cálculo en estos pacientes. Ya nos tendremos que basar a veces en las queratometrías del ojo contralateral o en el poder del lente del ojo contralateral para poder poner un lente intraocular, o que esto es la menor de los casos, ¿no? Pero bueno, puede llegar a suceder. Los anillos de tensión capsular en casos de inestabilidad de la bolsa, cuando las luxaciones son entre 90 y hasta 180, no más que eso, se puede recurrir a ellos para tener una estabilidad y poder garantizar un lente dentro de la bolsa centrado. Y nunca hay que olvidarnos que estos pacientes pues frecuentemente desarrollan problemas y complicaciones a nivel de la retina. Los operamos muy bien, les quitamos la catarata, les ponemos a veces su lente y llegan nos olvidamos un poco y llegan con la retina desprendida al poco tiempo. Entonces son pacientes que hay que seguirlos muy cuidadosamente porque pueden complicarse desde este punto de vista muy fácilmente, ¿no? Y bueno, lo que ya dijimos, siempre hay que hacer un cierre adecuado y ya valorar entonces qué es lo que vamos a hacer con el cristalino. Desafortunadamente las lesiones perforantes en los niños tienen en general mal pronóstico. Los niños son muy proclives a desarrollar un tejido fibrovascular abundante que va a darnos como consecuencia de desprendimiento de retina, sobre todo si se involucra el cuerpo ciliar y la base del vitrio. Entonces a veces tenemos que recurrir a vitrectomías tempranas y ya ayudados del retinólogo en casos muy complicados. Y bueno, lo que todos sabemos, se pueden complicar no solamente con desprendimiento, sino con procesos infecciosos y hasta con oftalmía simpática, porque a veces ya me ha pasado, alguna vez presentamos a algún niño en sesión con un trauma muy extenso, con mucho tejido uveal, y se platicó la posibilidad de desarrollar una oftalmía. Yo siempre he sido de la idea de que cualquier herida de forma primaria debe de suturarse, que nunca se debe de viscerar un ojo de primera intención, a menos que la herida sea de plano catastrófica, ¿no? Y en este caso que presenté yo, me acuerdo mucho porque el paciente regresó con una oftalmía simpática del otro ojo, la única que he visto. Se controló con esteroides muy bien, pero bueno, nunca hay que olvidarnos de que puede llegar a suceder. Vamos a ver un video de un paciente que operamos recientemente. Este es un paciente que tuvo un trauma contuso. ¿Cómo va ahí de tiempo? ¿Bien? Ya, ok. Sí. Entonces, el paciente aquí lo estamos operando aproximadamente unas 2-3 semanas después, ya se le había dado su tratamiento antiinflamatorio, el ojo ya estaba tranquilo, todavía hay restos de sangre en la cámara anterior. Ven ustedes que el iris está totalmente perdida su arquitectura. Vamos a poner azul porque hay que teñir la cápsula. Son cápsulas muy difíciles de manejar porque con el proceso inflamatorio se hacen gruesas y a veces no las puedes abrir fácilmente, ¿no? No puede ser una capsulorhexis convencional. Vamos a poner viscoelástico y vamos a hacer una disección
una cinequiolisis, tenía el paciente abundantes cinequias, lo que quedó del proceso inflamatorio tan severo que tuvo. Su paciente que ya está totalmente valorado, con ultrasonido tenía polo posterior normal, estaba programado para extracción de catarata con implante de lente intraocular. Obviamente son casos donde el transoperatorio lo que vas a hacer muchas veces lo decides en el momento. Entonces aquí hacemos la capsulorhexis nada más en una parte y la otra parte la vamos a tener que completar, como van a ver, con tijera, porque la cápsula está totalmente fibrosada en esa parte donde se unió y se pegó totalmente al iris, ¿no? Aquí la vamos a completar con una tijera y vamos a quitar ese resto de cápsula que era muy grueso incluso para poderlo traccionar. Y vamos a proceder a la aspiración de masas que ya están muy chiclosas por el proceso inflamatorio previo que tuvo el paciente y se dificulta un poco, pero con paciencia se logró limpiar en este caso bastante bien. La zónula estaba discretamente desinsertada a este nivel. Aquí en el video no se aprecia, pero llega un momento donde la bolsa se empieza a mover de este lado, estaba la zónula desinsertada. No era una desinserción muy grande y decidimos que no ameritaba un anillo. Bueno, aparte no teníamos tampoco, ¿verdad? Pero en ese momento pues no se nos hizo que contraindicara la colocación del lente. Ya vemos aquí que hay un buen reflejo de fondo y está bastante limpio y eso es lo importante, ¿no? Que tengamos un eje visual y que podamos garantizar un lente pues centrado hasta donde sea posible, que es lo que vamos a hacer a continuación, colocar nuestro lente intraocular monobloque de una sola pieza porque lo podemos poner en la bolsa. Si no tuviéramos esto, pues tendríamos que poner un lente de 3 piezas al surco. Lo vamos a acomodar y básicamente el paciente desafortunadamente tuvo algún problema a nivel de la retina, tenía una cicatriz macular por el trauma tan intenso, pero bueno, la capacidad visual no fue la mejor, pero la rehabilitación fue bastante óptima lo que se logró después de esta cirugía. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo quisiera hacer un comentario. Lo que yo he aprendido a lo largo de los años, no sé tú qué pensarás, Fernando, es que a veces en las cataratas traumáticas uno quiere ser muy agresivo cuando eres residente y quieres quitar todo, pero la mayoría de estas membranas están vascularizadas. Entonces, con el tiempo lo que aprendes es que hay que quitar nada más lo suficiente para que el eje visual esté libre, como vi que lo hiciste, y dejar el resto, porque si tratas de ser muy agresivo, vas a tener sangrados continuos, inflamaciones, y estas membranas tienen vasos muy gruesos que van a dificultar mucho la rehabilitación del paciente. Entonces creo que eso, con el tiempo vas aprendiendo que más vale poquito, pero bien hecho y no tan agresivo, ¿no? Sí, no, lo suficiente para que dejes tu eje visual libre y que lo que se quede, digo, no te genere un proceso inflamatorio, pero totalmente de acuerdo, ¿no? Si quieres excederte, vas a tener más problemas inflamatorios. Sí, doctor. La posibilidad de poner un lente de 3 piezas para darle un soporte más a esa cápsula, porque ya vimos que tenía sonolisis y además la pupila parece que está dilatada, ¿no? Por el trauma. Pues prácticamente no tiene pupila porque tenía 3 cachos de iris. Se nos hizo que la bolsa tenía muy buen soporte, aparte la bolsa estaba adherida a lo que quedaba del iris, entonces estaba muy fija. O sea, no era, no iba a provocarnos problemas de facodonesis o de que se moviera el lente, ¿no? Por eso se decidió poner ese tipo de lente. Si hubiera una estabilidad o no tuviéramos una bolsa íntegra, entonces sí, un lente de 3 piezas probablemente hubiera estado mejor indicado. La fibrosis que se hace ahí es lo suficientemente fuerte para detenerlo, sí, ¿no? La bolsa estaba adherida a lo que quedaba de iris, entonces eso le da soporte a la bolsa, aunque hubiera estado desinsertada en una parte periférica. Y yo el único problema que vería en estos casos de trauma, doctor, es que yo sí creo que un lente de 3 piezas es un muy buen lente, pero el problema es que hay que hacer una incisión mucho mayor para la inserción del lente. Entonces, a la hora que lo va a insertar, pues yo en lugar de hacer una incisión de 2.2 o de 2.8, lo que use, ya se fue a una incisión de probablemente 4 o 5, o 5, aunque lo pliegue. Entonces sí se vuelve, en cuanto al astigmatismo que está creando, mayor, ¿no? Muchas gracias.